Hola, hoy voy a explicar fisiología de diabetes. Ya había grabado este video, pero no le presioné grabar, entonces estoy muy desesperada. Pero bueno, entonces, la fisiopatología de la diabetes es consecuencia de la deficiencia del efecto de la insulina, o sea, deficiencia de insulina, que puede ser ya sea por alteración del funcionamiento pancreático, ¿no? Que deja de producir insulina, y también por alteración de los tejidos efectores o de los tejidos que utilizan insulina, que pierden su sensibilidad a esta. Y aquí, por ejemplo, yo dibujé un musculito que está literalmente ignorando a la insulina. Entonces, tenemos que entender primero ciertos aspectos sobre la insulina para que podamos entender su fisiopatología. Entonces, el gen que codifica para la insulina se encuentra en el cromosoma 11. Cuando se traduce, el producto final se llama preproinsulina. Preproinsulina. Esta después pasa por el retículo endoplasmático rugoso y se convierte a proinsulina, que está unida a algo que se llama péptido C. El péptido C tiene la función de mantener a la proinsulina en su forma inactiva. Ahora, cuando esta pasa por el aparato de Golgi, se va a dividir y nos va a quedar insulina, ya la insulina, y el péptido C separado. Por eso es que utilizamos el péptido C para medir las reservas de insulina, porque está pegado a la forma inactiva de esta. Después. Su secreción ocurre en dos momentos del día. El primero es en la estimulación, que es cuando ingerimos alimentos. Y aquí habrá una perfecta sincronización entre la insulina y la glucosa. Es decir, si yo me como un cupcake que tiene 20 glucosas, yo voy a producir 20 insulinas. O sea, siempre va en la misma relación a la glucosa que ingerimos. Y va a ser mayor en los 10 primeros minutos de que empezamos a consumir alimentos. Y por el otro lado tenemos a la basal, que se secreta durante el ayuno. O sea, para permitir que el cuerpo tenga energía, secretamos cierta insulina para que pueda meter un poco de glucosa. Esta es de 0,25 a 1,5 unidades por hora. Este, pues, dato no lo van a preguntar en el examen, pero es un dato interesante. La secreción de la insulina basal va a ser una secreción pulsátil cada 5 a 8 minutos y representa el 50% de toda la que se secreta en el día. Entonces, 50% va a ser gracias a los alimentos y 50% va a ser excreción basal en el ayuno. Después, vamos a ver los factores que influyen en la secreción de la insulina. Entonces, vamos a tener primero los factores estimulantes, ¿no? El más importante de todos es la glucosa. Cuando nosotros tenemos glucosa en la sangre, esta va a llegar hasta el páncreas y va a atravesar hacia las células B, se va a meter en ellas a través de un transportador GLUT2. Entonces, digamos que el GLUT2 es independiente de insulina, entonces la glucosa a través de este se puede meter a la célula beta y una vez que se mete, la va a despolarizar y esta va a abrir canales de calcio. El calcio siempre que entra a una célula mueve algo. En este caso va a mover las vesículas de insulina para que hagan exocitosis y se empiecen a liberar. Y todo esto va a suceder cuando la glucosa en sangre es mayor a 70 miligramos sobre decilitro. O sea, en concentraciones mayores a esto ya puede ingresar al páncreas. Ahora, después tenemos otro factor estimulante que son las incretinas, que van a ser producidas por las células L del ileón y las células K del duodeno. Las L secretan el GLP-1 y las K secretan el GLP. Ah, no, es perdón, HIP. Y estas se van a liberar en respuesta a la ingestión de alimentos. O sea, literalmente el intestino sensa que están entrando alimentos y manda a estos que son como mensajeros. O sea, son como mensajeros que van a ir corriendo al páncreas y le van a decir que tiene que liberar insulina. Las incretinas son responsables del 60% de la insulina postprandial, o sea, de la mayoría. Y es por eso que la secreción es mayor si la glucosa es administrada vía oral. O sea, vamos a secretar más glucosa si la administramos mediante alimentos o mediante, pues, el tubo digestivo, que así la metemos por vía intravenosa. ¿Ok?
pues esto es importante para después el tratamiento, ¿no? Cuando vemos incretinas. Bueno, después. Otro factor estimulante son los aminoácidos, que van a estimular a la célula beta del páncreas para que secrete insulina cuando no hay glucosa. Y un ejemplo son la arginina y la leucina. Es decir, que en periodo de ayuno, la arginina y la leucina le van a decir a la célula beta que empiece a secretar la insulina basal. ¿Ok? Después, grasas. Los triglicéridos, ácidos grasos libres y cuerpos cetónicos también pueden inducir la gluconeogénesis a partir de acetil-CoA. Es decir, que las grasas se pueden convertir en glucosa y lo hacen a partir de esta forma que es del acetil-CoA. Que un dato interesante es que esta es la molécula o el producto metabólico por el que se unen todas las vías metabólicas. Y bueno, las grasas van a tener una respuesta más débil para que se secrete insulina, pero pues sí lo va a tener. Ahora, vamos a entender un poco su acción de la insulina. Lo que hace o su función es aumentar el transporte de glucosa en el tejido adiposo y muscular. Este que vemos aquí es un receptor de insulina. Consta de dos subunidades alfa y dos subunidades beta. Las beta son transmembranas, o sea que atraviesan la membrana, y las alfa están al exterior de la membrana. Este receptor va a ser de tipo tirosinquinasa, o sea, osinasa. Esto quiere decir que tiene aquí una tirosinquinasa y estas cuando se desfosforilen es cuando van a empezar a sacar los GLUT, principalmente los GLUT4, que son los que se encuentran en los tejidos periféricos, para que empiecen a meter la glucosa, ¿ok? Y ya. Ahora, sus funciones normales. Va a estimular la captación de glucosa en el tejido muscular y adiposo. Va a estimular la síntesis de glucógeno. Va a estimular la lipogénesis y va a estimular la síntesis de proteínas. Entonces, si se dan cuenta, todo esto se trata de crear. O sea, por eso se dice que la insulina es la hormona anabólica por excelencia, porque va a formar glucógeno, va a formar grasa y va a generar proteínas. Y aparte va a hacer que podamos meter glucosa en el tejido muscular y adiposo. Y por otro lado, va a inhibir la gluconeogénesis y la lipólisis. O sea, lo que es catabólico no le importa la insulina. Ella solo crea. Es como el Miraculous de Ladybug, que es el poder de la creación. Gracias. Y después tenemos, ahora sí ya vamos a ver la fisiopatología de cada tipo de diabetes. Empezando por la diabetes tipo 1, que también se llama diabetes insulinodependiente. Porque aquí, pues prácticamente no se va a secretar insulina, nada, ni un poquito. Esta es una enfermedad autoinmune y se debe principalmente a tres causas. La primera y la que abarca más porcentaje son anticuerpos anticitoplasmáticos o antimembranales de las células B. O sea, anticuerpos que van para cosas que están en el citoplasma o en las membranas de las células B, que pues obviamente van a terminar destruyéndolas. Como ejemplo tenemos al GAT65, el 67 y al HCP65. Ahora, el 50% se debe a alteraciones genéticas del antígeno leucocitario humano, o HLA, clase 2, donde la más frecuente es HLA de Q2. Ahora, aquí te tienes que acordar que el antígeno leucocitario humano, o HLA, es algo así como la INE de las células del cuerpo, o sea, es como su identificación. Entonces, con esa, cuando llegan las células inmunes, ellos se la presentan a los linfocitos y todo esto, se la presentan. Y entonces le dicen, yo pertenezco al cuerpo. Entonces la célula linfocítica dice, ah, sí, muy bien, sí perteneces aquí, no te voy a hacer nada. Entonces, cuando hay una alteración de este antígeno, las células ya no tienen identificación. Y entonces el cuerpo, cuando pida el INE y no se la den, los va a correr. Así como nosotras nos corrieron de Ohana, así los van a correr también. Y los van a empezar a atacar porque los reconoce como extraños. Y por ejemplo, la última es que hay polimorfismos del cromosoma 11, que como dijimos es donde se encuentra el gen que codifica para la insulina. Esto, cualquiera de estos tres.
termina en ocasionar la muerte de las células beta por actividad inmune indirecta, principalmente por dos vías, que una es la perforina granzima. La perforina granzima es producida por las células, los linfocitos T. Las perforinas literalmente hacen lo que dice su nombre. Son como proteínas que perforan las membranas celulares y hace que las enzimas se metan a la célula y la empiecen a matar por dentro. Y la otra es a través del ligando Fas o Fas-L, que se encarga de inducir la muerte celular programada, o sea, inducen la apoptosis directamente. La diabetes tipo uno se dice que es tipo A cuando es por anticuerpos, cuando hay destrucción autoinmune mediada por anticuerpos, y tipo B cuando tiene que ver con el HLA, o sea, carecen de indicadores de autoinmunidad. Ahora, la etiología. Esta va a depender de dos cosas, de la predisposición genética, pero también de factores ambientales. Algunos ejemplos de estos factores ambientales son las infecciones, como por ejemplo infección por enterovirus. Y esto se debe a un mecanismo de mimetismo molecular, que bueno, ya has de saber qué es, pero lo voy a mencionar. El enterovirus tiene antígenos muy similares a los antígenos que se encuentran en las membranas de las células beta del páncreas. Entonces, cuando tenemos una infección por estos, producimos anticuerpos anti esos antígenos, pero como se parecen tanto, esos anticuerpos se confunden y empiezan a atacar a las células beta del páncreas. Ahora, sucede algo similar cuando hay exposición temprana a la leche de vaca. La lactoalbumina hace reacción cruzada con las proteínas de las células B y se producen anticuerpos contra albúmina sérica bovina, que pues es lo mismo. Estas proteínas se parecen mucho a proteínas que hay en las células beta del páncreas y cuando producimos estos anticuerpos ellos se confunden y de paso también dañan a las células del páncreas. Ahora, cuando es por anticuerpos, aquí vamos a tener algunos ejemplos. Existen muchísimos, muchísimos tipos de anticuerpos que van contra las células beta, pero estos son algunos de los comunes. Primero los Zicas, que son contra las células de los islotes. Los IAA, que son anticuerpos antiinsulina, y suelen ser los primeros en aparecer. O tenemos los GAT65, que son anticuerpos antidescarboxilasa 65 del ácido glutámico. Esta prácticamente es una enzima que participa en el metabolismo de la insulina. Entonces, cuando no tenemos esa enzima, pues no podemos llevar a cabo la síntesis de insulina y no la vamos a producir. Ahora, algo aquí que es como interesante es que los anticuerpos se pueden transmitir de forma vertical durante el embarazo. Entonces, los bebés pueden nacer ya directamente con la diabetes mellitus 1. O sea, la diabetes mellitus tipo 1 no necesariamente se presenta desde el nacimiento, se puede presentar durante la infancia. Pero en pacientes que tienen anticuerpos y que se transmiten de vía vertical, lo van a presentar desde el nacimiento. Cuando la diabetes mellitus 1 está mediada por anticuerpos, disminuye la masa de células B y por lo tanto hay una disfunción completa celular, o sea, no tenemos células beta. Y por lo tanto, clínicamente lo que veremos es una reducción de del péptido C, porque realmente no tenemos depósitos de insulina, no existen. Y bueno, existe un concepto que es prediabetes tipo 1, que se refiere a expresar dos o más anticuerpos de estos. Ahora vamos con la diabetes mellitus de tipo 2. Déjenme tomar agua. Ay, pidos. Bueno, vamos con diabetes mellitus tipo 2. Y aquí vamos a tener dos factores que están relacionados. El primero es la insulinoresistencia, que se refiere a la falta de respuesta del tejido diana. Es decir, sí hay insulina, pero los tejidos a los que está dirigida la insulina la ignoran. Ahora, después habrá una secreción compensatoria deficiente, es decir, como el tejido ignora la insulina, no puede pasar la glucosa. Y como el cuerpo dice, ay, pues no tengo glucosa en los tejidos, pues necesito sacar más glucosa. Entonces empieza a sacar más glucosa
haciendo una secreción compensatoria, pero pues eso al final es contraproducente, ¿no? Y ahorita hablaremos más de eso. Primero hablaremos de bueno, esto es un poco de la historia natural de la diabetes mellitus tipo 2. Todo empieza con obesidad, después se genera la resistencia a la insulina o insulinoresistencia, donde el paciente aún va a estar normoglicémico, o sea, digamos que sí tiene resistencia, pero al final el páncreas se está esforzando para mantener la glicemia normal. Después entramos a un estado de prediabetes, donde hay hiperglicemia postprandial, o sea, al páncreas aún le cuesta mucho meter la glucosa después de comer. Y por último tenemos la diabetes, que ya es hiperglucemia en ayuno, que es tu páncreas ya no sirve prácticamente, ya no puede compensar. Bueno, hablemos primero de la fisiopatología de la resistencia a la insulina. Esta nos habla de una modificación en el receptor. Los factores de riesgo son obesidad, antecedentes heredofamiliares, sedentarismo y dieta deficiente. Y consiste en esto. El tejido adiposo es un tejido que este, tiende a la inflamación y puede secretar citocinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. La obesidad va a condicionar un estado de inflamación crónica y una respuesta exacerbada y sostenida. Cuando hay inflamación, se reduce la expresión de GLUT4, porque estas citocinas evitan la desfosforilación de la tirosina. Es decir, la insulina sí se puede unir a su receptor, pero nunca se va a desfosforilar la tirosina y dijimos que de eso dependía que se empiecen a liberar las vesículas que tienen el GLUT4 para que pueda entrar la glucosa. Ahora, esta situación ocurre fisiológicamente en el embarazo con el objetivo de que la glucosa se dirija al feto, o sea, de que no se quede en la mamá. Por eso por eso reduces los GLUT, para que toda la glucosa que tiene la mamá se dirija más al feto y para que crezca, ¿no? Bueno, otros factores que tienen que ver en la insulinoresistencia es primero la leptina, que es la hormona de la saciedad y es mayormente producida por el tejido adiposo. En la obesidad, como ya dijimos, hay inflamación que condiciona estrés oxidativo, así que se van a alterar los receptores de leptina. Cuando el receptor se altera, ya no se puede activar, es decir, que ya no reconoce a la hormona, está loquito. Y eso va a condicionar una hiperleptinemia, porque como la leptina ya no se une a su receptor, se empieza a quedar en la sangre. Y al tener una hiperleptinemia, que bueno, ajá, que la leptina no puede activar su receptor y no puede llevar a cabo su función, entonces no va a haber saciedad, que es su función, no la va a poder cumplir. Y eso a su vez, pues va a aumentar aún más la obesidad, porque el paciente no deja de comer. Y entonces todo se vuelve como un círculo vicioso. Y a esto le llamamos resistencia a la leptina. Ahora, esta resistencia a la leptina, como condiciona hiperleptinemia, la leptina tiene una característica que es que puede inhibir la síntesis de insulina. Y es por eso que también tiene que ver aquí en la diabetes tipo 2. Después tenemos la adiponectina, que es una hormona sensibilizadora de insulina. Quiere decir que estimula el receptor de la insulina y también es producida por el tejido adiposo. Ahora, cuando estamos en un estado de inflamación, que ya lo mencionamos porque hay obesidad, la adiponectina se va a reducir. Entonces, no vamos a tener a esta sensibilizadora de la insulina, ¿no? Va a tener un efecto negativo. Ahora, cuando hay hiperleptinemia e hipoadiponectinemia, vamos a entrar a un estado que se llama lipotoxicidad, que ocasiona la muerte celular de las células del páncreas. Ujú, entonces, esto es tóxico para el páncreas, en pocas palabras. Ahora, por otro lado, hablaremos ¿cómo se dice eso? De la secreción compensatoria de la glucosa. Como les decía, cuando los tejidos periféricos no sensan la glucosa,
no va a haber una inhibición endógena de esta. O sea, el cuerpo va a producir más y más y más con el objetivo de que entre, pero pues no tiene cómo entrar porque no tiene la llavecita, que es la insulina. Entonces, le va a decir al cuerpo, al hígado y al riñón que liberen más glucosa, que hagan glucogenólisis, que hagan gluconeogénesis, todo eso. Le va a decir al tejido adiposo que libere más ácidos grasos libres, más triglicéridos. Y esto a su vez aumenta o estimula la lipotoxicidad. Nos dice que atenúa la sensibilización de la insulina. Y pues prácticamente lo que pasa es que los ácidos grasos libres y los triglicéridos se pegan al receptor de la insulina, o sea, hacen como un tapón. Y entonces la insulina jamás se va a poder pegar al receptor porque hay un tapón de grasa. Y eso también es lipotoxicidad. Y por otro lado, los tejidos periféricos, como por ejemplo el músculo, expresan menos GLUT4 y eso está mediado por una vía que se llama AKT2, que pues no me quise meter tanto a explicarlo detalladamente, pero pues ya no se van a expresar el GLUT4, ya no va a haber receptores de la insulina, ya no va a haber receptores de glucosa. Ahora, la célula beta pierde su función por la exposición prolongada a hiperglucemia y toxicidad. O sea, la hiperglucemia y la lipotoxicidad generan especies reactivas de oxígeno que llevan a la célula a morirse. Ahora, cuando las células empiezan a morir, las células, bueno, el páncreas no se va a dejar y va a aumentar la proliferación de sus células B por activación de una vía que se llama MAPK-RAS. Esta vía lo que hace es expresar genes y por lo tanto va a tener efectos mitogénicos, o sea, va a hacer que haya mitosis de las células B, o sea, que nazcan más células B. Así, cuando aumentan, pueden aumentar la secreción de insulina y producir una glucemia normal. Esto es lo que pasa al inicio, pero después vimos que la MAPK al principio se ayuda, pero después va a ser la responsable de las complicaciones principalmente crónicas. Ujú. Y ahora, cuando la célula B ya no es capaz de adaptarse a las demandas, o sea, prácticamente que tenemos un páncreas cansado, es cuando ya vamos a entrar a la diabetes. O sea, porque ya vamos a secretar muy, muy poquita insulina, ya no vamos a tener de dónde secretar más. Ahora aquí, antes de pasar a la MODI, les quisiera explicar el octeto de Fronzo, que pues nos habla de 8 órganos diferentes y cómo van a participar en la fisiopatología de la diabetes. El primero es el hígado. El hígado va a tener una gluconogénesis incrementada, porque ya dijimos, el cuerpo no está sensando glucosa, entonces le dice al hígado, pues produce más, va a producir más. Y aquí en lápiz les puse como que los fármacos que van dirigidos justamente a esta acción. Después, tenemos que en el músculo va a haber menos captación periférica de glucosa, porque ya dijimos que se reducen los GLUT4. El páncreas va a secretar menos insulina, porque pues las células se van a estar prácticamente muriendo por la hiperglicemia y la lipotoxicidad. Los islotes directamente aumentan la secreción de glucagón, que es la hormona contrarreguladora más importante. O sea, el glucagón es la que más puede secretar glucosa. Entonces, el cuerpo le va a decir a los islotes, produce glucagón para que tengamos más glucosa. Ahora, también el tejido adiposo va a aumentar su lipólisis, porque como el cuerpo no puede producir energía a partir de glucosa porque no tiene cómo meterla, pues dice, pues puedo utilizar grasas. Y entonces empieza la lipólisis. Ahora el riñón le va a decir que tiene que reabsorber más glucosa. Como el cuerpo dice, no manches, la célula muscular dice, no manches, no tengo glucosa. Y le dice al cuerpo, necesito glucosa. Entonces, el cuerpo lo que hace es decirle al riñón, oye, necesitamos glucosa, no la tires, reabsórbela más. Luego en el intestino vamos a tener una reducción del efecto de las incretinas y en el cerebro vamos a tener disfunción de neurotransmisores, como por ejemplo habrá un aumento de la somatostatina. La somatostatina es una hormona inhibitoria este, de las hormonas como la insulina. Entonces, si tenemos más somatostatina,
vamos a tener más antagonistas de la insulina. Y ya. Así terminamos diabetes tipo 2 y vamos con la diabetes tipo MODY o Maturity Onset Diabetes of the Young. Aquí vamos a tener que se da por mutaciones en genes autosómicos dominantes. Es decir, que los hijos de los padres con diabetes tipo MODY, la mitad van a estar afectados. Aunque también se pueden producir mutaciones de nuevo. Se ven más durante el embarazo, la infancia, la adolescencia o la edad adulta. Va a haber 14 tipos diferentes de MODY, pero yo aquí les puse como que los más importantes, aunque realmente yo creo que diabetes MODY no lo va a preguntar, pero pues aquí se los pongo porque lo vimos. Luego, lo más común es la diabetes MODY tipo 3 y la uno y la 3 se van a deber a una mutación en el factor nuclear de hepatocitos. Este factor nuclear de hepatocitos es necesario para la transcripción de la insulina. Entonces, cuando está mutado, no vamos a tener cómo transcribir la insulina y entonces nos va a dar diabetes. Estos factores nucleares son el HNF1A para la uno y la HNF4A para la 3. A lo mejor solo con que se queden que el tipo más frecuente es la 3. Después tenemos la glucoquinasa, que cuando hay una mutación en esta, que es una enzima, no se van a poder abrir los canales de potasio y no se van a liberar las vesículas de insulina. Y la 5 también es por un factor nuclear de hepatocitos, pero de tipo 1B. Y esta es como que especial porque está asociada a quistes renales. Y esta es una diabetes de muy mal pronóstico. Hay que sospechar de diabetes tipo MODY en niños que tengan cuadros que no coinciden totalmente ni con diabetes tipo 1 ni con diabetes tipo 2. Y lo que tendremos que hacer es mandarles a hacer pruebas genéticas para, para estos factores. El tratamiento, estos pacientes suelen mejorar con dieta y ejercicio, pero en casos que no lo hagan, podemos dar sulfonilureas. Tienen la característica de que responden muy bien a estos medicamentos. Y ahora vamos con la diabetes gestacional, que de aquí yo creo que lo que podría preguntar tal vez es esto de los factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles son? Macrosomía en partos previos, y se define como macrosomía cuando el bebé pesa más de 4 kilos. Otro es una curva de tolerancia oral a la glucosa o glucosa en ayuno mayor a 85 miligramos sobre decilitro. Otro es la preeclampsia, la edad avanzada, que es un embarazo cuando la mamá es mayor a 30 años. La diabetes gestacional previa, que tenga un antecedente, o que la mamá tenga diabetes mellitus tipo 2 antes de embarazarse. También la obesidad, IMC mayor a 27, que tengamos un hallazgo de glucosuria o también el síndrome de ovario poliquístico. Y ahora, consiste más o menos en esto. De manera normal, en el primero y segundo trimestre habrá un aumento de la sensibilidad a la insulina por los estrógenos, porque en estos trimestres, perdón, se produce mucho estrógeno. Y este tiene la función de echarle la mano a la insulina. Pero en las semanas 24 a 28 habrá una resistencia a la insulina que aumenta paulatinamente. Ya lo dijimos, es un efecto fisiológico que pasa de manera normal, con el objetivo de que el feto reciba la mayor glucosa posible. Ahora, esto tiene que ver con que la placenta secreta algo que se llama somatotropino, o que también se llama lactógeno placentario, que es una hormona contrarreguladora de la hormona del crecimiento. Y bueno, esto no lo habíamos mencionado, pero la insulina es familia de estas hormonas del crecimiento. Entonces, la somatotropina inhibe a la insulina y sumada también al cortisol, que es una hormona a favor de la glucosa, van a generar resistencia a la insulina y menor tolerancia a la glucosa, produciendo hiperinsulinemia porque toda se está quedando sin funcionar y resistencia. Los efectos que veremos en la madre es un déficit relativo o absoluto de insulina, o sea, diabetes, y en el feto podremos ver un aumento en el crecimiento porque va a estar recibiendo demasiada insulina y glucosa
Y como dice aquí, aumenta la insulina fetal. Por eso, estos bebés que nacen de madres con diabetes gestacional tienen riesgo de producir hipoglucemias neonatales, o sea, al nacimiento, porque tienen demasiada insulina, porque toda la de la madre se le está yendo al feto y tienen demasiada insulina. Y por eso crecen tanto de tamaño, porque están metiendo mucha glucosa que los deja crecer. Y bueno, aquí se termina. Si tienen alguna duda, comenten abajo cuál es su canción favorita de Sabrina Carpenter. Gracias.